noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se acaban de conectar a través de las redes sociales, Padre amado. Sabemos que hoy estamos congregados a través de tu Santo Espíritu, Padre amado, y por eso damos gracias, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tu Santo Espíritu hoy toque los corazones, Padre amado, que les pueda llegar la palabra de bendición, Padre amado, a sus corazones, que les sea de bendición para ellos, para su familia, Padre amado, que puedan ver tu gloria y tu poder, Padre amado. Ahora yo en el nombre de Jesús también ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento que apartamos para escuchar tu palabra, Padre amado, para compartir tu palabra de bendición, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La palabra del Señor nos cuenta que llegado su momento dice que un fariseo, un hombre, un principal de la iglesia, dice que se acercó a Jesucristo. Y dice el Señor que era un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre de buen parecer, estaba bien, una autoridad de la iglesia, alguien con autoridad de los judíos. Dice que reconoció a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos marca que era un fariseo, un hombre celoso de la ley del Señor, celoso en su religión, si podemos decirlo. Y así vemos muchas veces a personas que son autoridades en las iglesias, están sirviendo al Señor y no conocen al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que Él se acercó de noche, se acercó en la intimidad, en lo secreto. Y hoy el Señor también nos está mostrando que se está revelando a estas personas, a los Nicodemos de este tiempo. ¿Por qué? Porque dice que era fariseo. No todos los fariseos eran malos en su momento, porque muchas veces, lamentablemente, las personas, los hermanos de la congregación, quieren como herirte diciéndote fariseo, pero no comprenden que el fariseo era el que se da la voluntad de Dios, el celoso de la ley, el que estaba en las cosas del Señor, que guardaba las cosas de Dios en su momento. Pero también tenemos que comprender que estaban esos fariseos hipócritas, envidiosos, que fueron los que crucificaron a Jesús. Pero dice que este hombre no, este hombre simplemente fue humilde. Se dice que siendo una autoridad, alguien que conocía al pueblo, dice que fue de noche en lo secreto a buscar al maestro. Y hoy el Señor se está revelando a estas personas. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios por este tiempo que tenemos todos los días para entrar a los hogares a través del Espíritu Santo con la palabra, el Señor se le está revelando a los Nicodemos de este tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos Nicodemos que están sirviendo al Señor pero no lo conocen, no se acercan al Señor, pero hoy ellos están comprendiendo y están viendo las cosas que el Señor hace. En el versículo 2 dice: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué? Porque este hombre estaba asombrado. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque tal vez leía la palabra, compartía la palabra, pero no veía las cosas espirituales, no tenía esa unción de Dios. Y él estaba asombrado. ¿Por qué? Porque lo reconoció a Jesucristo como Hijo de Dios al ver las señales, los prodigios que él hizo y hacía, porque él sanaba a los enfermos, echaba a los demonios y levantaba a los muertos y muchas cosas más. Y dice que reconoció a Jesucristo, tuvo humildad, y eso es lo que el Señor también está viendo hoy en las personas que quieren servir a Dios, están sirviendo a Dios. Él se le va a revelar esta noche. Seguimos leyendo en el versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
¿Qué le quiso decir con esto? Le dice, de verdad te digo que el que no naciera de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, este hombre era un fariseo, tenía la palabra de Dios, tenía una buena imagen, pero no tenía intimidad con el Maestro, no tenía intimidad con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor Jesús le decía primeramente, que tenía que ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque muchas veces también lamentablemente nos bautizamos sin saber lo que estamos haciendo, porque el bautismo en aguas profético, simbólico, que quiere decir que nosotros dejamos nuestro viejo hombre, dejamos nuestra vieja vida y tenemos que ser una nueva criatura, como dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, si somos siervos de Dios, así como Nicodemo, sí, gloria a Dios, estamos sirviendo al Señor, pero tenemos que tener nuestro fruto, tenemos que tener un buen testimonio de que dejamos la vieja vida. Dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Eso es lo que estamos viendo hoy en día, lamentablemente, que hay muchas personas que tienen ese corazón, que quieren servir a Dios, pero están buscando todo científicamente, con la teología, con la ciencia, quieren explicar cosas sobrenaturales que simplemente el que está en el Espíritu, el que fue bautizado y nacido del Espíritu comprende. ¿Por qué? Porque dice que este hombre no comprendía las cosas espirituales, que Jesús era lo fundamental, lo principal que él le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque este hombre, vuelvo a repetirlo, era una autoridad, era un siervo de Dios, estaba al frente de una congregación, era un hombre reconocido por el pueblo de los judíos, dice, por la congregación, pero reconocía, estaba maravillado por las obras que hacía Jesús cuando él también podía hacerlo. ¿Por qué? Porque todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios podemos hacer esas señales si estamos haciendo la voluntad del Padre, como lo hizo Jesucristo en su momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos vino a mostrar las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios. Nos vino a traer la revelación de la palabra, la unción, el poder de Dios, el reino, los cielos en la tierra. Dice que Nicodemo estaba asombrado y le decía esto en lo natural, queriendo buscar la explicación científica, las cosas con cosas naturales. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, hoy en día vemos mucha teología, lamentablemente, en las cosas del Señor, que quieren buscar todo en la historia, todo cosas científicas, quieren justificar lo que está en la palabra, pero hay cosas espirituales que no puede entender el hombre y no puede comprender el hombre si no tiene el Espíritu Santo, si no conoce las cosas espirituales. Y le contestó Jesús en el versículo 5, mire lo que dice. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le vuelve a hablar Jesucristo de lo que le estaba hablando, de las cosas espirituales. Él le decía que nadie que no haya sido bautizado, que no haya dejado su vieja vida primeramente, no puede ver el reino de Dios. Y si no fueron bautizados con el Espíritu Santo, tampoco pueden hacer esas señales. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que morir al viejo hombre, que es el bautismo en aguas, que muchas veces lamentablemente las personas se bautizan ignorantemente o lo hacen por compromiso, por querer bautizarse, pero siguen con su vieja vida. Pero el bautismo en aguas es algo que nos representa, que nosotros, es como una alianza con el Señor, como un compromiso que tenemos nosotros, que nos estamos guardando para el Señor, para las bodas del Cordero, como dice la palabra. Y también tenemos que demostrar que somos una nueva criatura. Y también el Señor le dice que en el versículo 5 dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque también somos bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí es cuando el Señor nos bautiza en el Espíritu Santo y nos da los dones de profecía, de sanidad, de fe, de milagro. Muchas cosas que el Señor quiere regalarnos, porque los dones son regalos del Señor para que nosotros podamos ver la gloria de Dios y demostrar con poder y autoridad como lo hizo Jesucristo en su momento. Porque este hombre, vuelvo a repetirlo, estaba asombrado de las cosas que hacía Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era hijo de Dios primeramente y también siervo de Dios. Él hacía lo que el Padre le decía, él hacía su voluntad, aunque él, como dice la palabra en su momento, que él le dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Así muchas veces vemos personas que están siguiendo a Dios, están queriendo servir, están al frente de congregaciones, pero lamentablemente no hacen la voluntad del Padre, no conocen las cosas espirituales, conocen la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, dice la palabra del Señor. Primeramente, para estar al frente de la congregación, servir al Señor, estar enseñando la palabra, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y ser una nueva criatura, estar lleno de la presencia del Señor. Tenemos que tener las marcas de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Seguimos leyendo en el versículo 7, dice,
no te maravilles de lo que te dije. Oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Jesús le seguía hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque él era un siervo de Dios el que estaba hablando con él. Era Nicodemo, era un principal, alguien conocido, un siervo que estaba allá al frente de una iglesia, al frente de una congregación, estaba dirigiendo, estaba pastoreando. Y así vemos muchas personas que hoy están predicando algo que no vivieron, porque este hombre, Nicodemo, estaba enseñando la palabra, estaba haciendo cosas, pero no vivió nada espiritualmente, no tenía el discernimiento, no tenía la revelación espiritual, y Jesús le hablaba cosas básicas, si podemos decirlo, cosas principales y fundamentales que son del reino de Dios, y le decía que así como el viento sopla, que no se sabe de dónde viene y a dónde va, así son todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hoy Dios nos está mostrando, nos está sacando a la luz a los hijos de Dios y a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se preguntan de dónde salió este, de dónde estaba, qué hacía, qué no hacía, pero es así. ¿Por qué? Porque el Señor dice que así como el viento sopla, que no se sabe de dónde salió, así nosotros los que nacimos del Espíritu salimos a la luz, como dice la palabra del Señor. La tierra está gimiendo y clamando por la manifestación de los hijos de Dios, y hoy Dios se está revelando a las naciones, primeramente al pueblo de Dios, está mostrando a los siervos, a los hijos de Dios, así como fue Jesucristo en su momento, que tenía autoridad y mostraba con señales, prodigio y milagro, hacía las cosas, la voluntad del Padre primeramente. Le responde en el versículo 9, mire lo que dice. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Estaba asombrado Nicodemo porque él tenía letra, él estaba buscando todo con su fuerza, no le daba lugar al Espíritu Santo, no tenía comunión tal vez. ¿Por qué? Porque en lo secreto él se acercó a Jesús. Después de mucho tiempo que él ya estaba sirviendo a Dios, tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, se acercó de noche. ¿Por qué? Porque acá nos dice que él estaba en los dos. Eso nos representa la intimidad que nosotros tenemos con el Maestro, de día, de noche, cuando apartamos un tiempo para estar en la presencia del Señor. Y dice que Nicodemo le preguntaba eso, y Jesús le responde en el 10, dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque él estaba enseñando. Tal vez hay personas que están enseñando, lamentablemente, vuelvo a repetirlo porque es muy normal verlo hoy en día, en la teología, en la ciencia, en las cosas del Señor, pero nosotros lo que hablamos tenemos que hablar conforme a la palabra del Señor, no con ciencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor mismo nos dice, que Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no se jacte, que no se deje llevar por las ciencias que son vanas, que son de la tierra. Tenemos que vivir las cosas espirituales, tenemos que vivir en la presencia del Señor para poder tener la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso, la ciencia es falsa. Lamentablemente la ciencia quiere opacar el poder y la gloria de Dios, lo sobrenatural, que nadie puede explicar qué es la gloria de Dios. Los prodigios que el Señor hace, lamentablemente buscan todo con la teología, y hoy en día lamentablemente vemos la teología metida en las congregaciones, lamentablemente están haciendo doctrina con eso, están enseñando esas cosas cuando ni siquiera ellos viven las cosas espirituales, como pasó con Nicodemo. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, Nicodemo no era malo, era una persona que estaba siguiendo a Dios, estaba sirviendo a Dios y reconoció a Jesucristo, reconoció al Hijo de Dios. Y así hoy el Señor está mostrando a esas personas también que nos reconocen, a los siervos de Dios, y también reconocen que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque nos preguntan cosas, nos buscan y nos contactan, y Dios se le está revelando a través de simples cosas, simplemente las cosas naturales, físicas, las básicas que son del Evangelio, del reino de Dios. Dice en el versículo 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros, los siervos de Dios, estamos predicando lo que vivimos, lo sobrenatural, nuestra experiencia que tuvimos nosotros con el Señor Jesucristo, las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque muchos ignoran las cosas espirituales, creen que es un juego, creen que ir a orar, a reprender, a hacer cosas en el nombre de Jesús, y lamentablemente le va a pasar como dice la palabra del Señor, que había 7 hijos de un sacerdote que escucharon que Pablo echaba demonios, y ellos mismos fueron a querer echar demonios, pero el demonio le contesta diciendo que sabían quién era Jesús y conocían a Pablo, y a ellos no, y lamentablemente salieron lastimados. Por eso vuelvo a repetirlo, lamentablemente vemos en las congregaciones personas que dicen ser siervos de Dios, que tienen buen corazón, pero están enseñando teología, están enseñando palabra, que la palabra es hueca. Tenemos que predicar la palabra del Señor, porque la palabra es viva y eficaz, dice la palabra del Señor, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo también, buscar la presencia del Señor, darle lugar al Espíritu Santo, así como
En su momento, Nicodemo le dio lugar al Hijo de Dios, a Jesucristo, y reconoció primeramente que era un siervo de Dios, así como muchos lo tenían envidia, eran hipócritas delante de él, hablaban atrás de él. Él no, él dice que fue a lo secreto, en la intimidad, y le preguntó las cosas básicas, las dudas, y así vemos hoy en día que el Señor le está contestando a muchos siervos. ¿Por qué? Porque hay muchos siervos que sí están sirviendo a Dios de corazón, pero hoy es el tiempo que Dios se les revela, le está mostrando las cosas espirituales que tienen que primeramente ser bautizados con el Espíritu Santo para poder mostrar las señales, prodigio y milagro y tener esa autoridad para poder predicar. Así como en su momento se preguntaban cómo Jesús, con qué autoridad puede enseñar, con qué autoridad echaba a los demonios. No creían que el hijo del carpintero, ¿por qué? Porque no le reconocían que era hijo de Dios primeramente. Seguimos leyendo en el versículo 12, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Dice que le estaba contando cosas naturales, cosas fundamentales, y no le creía, estaba asombrado. Y así muchas veces vemos personas que dicen ser siervos de Dios, hijos de Dios, cristianos, y le contamos cosas básicas, cosas naturales, y se asombran. Cuánto más si le contamos los secretos que el Señor nos muestra. ¿Por qué? Porque el Señor simplemente nos muestra a nosotros, los siervos de Dios, nos muestra a través del Espíritu, porque tenemos el discernimiento de Espíritu para reconocer quién es siervo de Dios, quién es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen hombres engañadores también, lamentablemente, porque estamos en los últimos tiempos, porque el enemigo se viste de luz. Lamentablemente está metido en las iglesias también a través de los falsos maestros, falsos profetas que están enseñando cosas que no son de Dios, y lamentablemente el pueblo de Dios hace caso a eso por no leer la palabra, por no escudriñar las escrituras. Y eso es lo que el Señor nos muestra hoy. Tal vez usted, Nicodemo, que estaba sirviendo a Dios, tiene un buen corazón, quiere seguir sirviendo al Señor de corazón, y escuchó, está viendo en los secretos, está viendo de lejos las prédicas de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, y hoy Dios le muestra las cosas espirituales. Hoy Dios le quiere entregar ese bautismo, ese fuego, el Espíritu Santo, para que usted pueda también ser un siervo de Dios y predicar con poder y autoridad. ¿Para qué? Para demostrar la gloria de Dios en los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos cuenta en su momento que dice que el rey Saúl en su momento era un siervo de Dios, pero ya no estaba más la presencia de Dios con él, y dice que él tenía todo ese ejército, toda la congregación del pueblo de Israel, pero apareció Goliat, dice un enemigo que a los ojos naturales era grande, fuerte, y todos tenían miedo al no estar con el Señor, a no conocer los secretos del Señor, el poder de Dios, que no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo. Y dice que apareció David, un simple pastorcito, que él estaba en lo secreto, en lo íntimo. Él mataba leones, osos. Él tenía intimidad con el Padre, y dice que él salió a la luz y lo tuvo como nada, lo tuvo como un oso más, como un león más, y Dios se glorificó a través de una simple piedra y una onda, y a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque dice que David fue obediente a su padre. Primeramente él estaba haciendo las cosas del Padre, cuidando las ovejas del también, que quieren servir a Dios pero no quieren ser obedientes, no quieren hacer las cosas del Señor, las cosas básicas que el Señor nos pide, simplemente la obediencia. ¿Por qué? Porque mejor es la obediencia antes que el sacrificio, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios nos muestra hoy, cómo podemos nosotros, cómo tenemos que acercarnos a Jesús. Tal vez usted, Nicodemo, estaba sirviendo a Dios, estaba tratando de explicar cosas que no vivió. Hoy el Señor le quiere abrir los ojos espirituales, hoy el Señor le quiere bautizar con el Espíritu Santo y con el fuego de Dios, para que usted pueda tener ese poder, esa autoridad que tenemos los hijos de Dios, los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque también hoy Dios está mostrando a esa gente que se creían poderosos, a los presidentes, a las naciones que se creían poderosas en esta tierra, le está demostrando que no pueden con una simple pandemia. ¿Por qué? Porque es todo espiritual. Si no estamos con Dios, lamentablemente estamos en el mundo, y dice que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y también Dios está mostrando que el único que tiene poder y el único que puede sacar al mundo y a la nación adelante es Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Eso tenemos que comprender. Así como Nicodemo en su momento se acercó y reconoció a Jesucristo, tal vez usted también está atemorizado, está escuchando que están cerca de su familia, cerca de su casa, están contagiados, están con enfermedades, con cosas. Usted tiene que acercarse a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que tiene poder, porque Él venció la muerte y para Él no hay nada imposible.
Y Él, cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, Él también nos da esa autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener autoridad como hijos de Dios y demostrar que somos hijos de Dios primeramente, y demostrar la gloria de Dios y el reino de Dios en la tierra. Y ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar, que así como un hombre principal, un hombre de influencia, alguien conocido en la iglesia, en la congregación, en el país, dice que era un principal entre los judíos, alguien importante, reconoció humildemente, fue a lo secreto, tal vez no públicamente, en lo secreto, porque nos marca la noche. Estaban Jesús, dice, y Él solo, estaban hablando en la intimidad. Y hoy el Señor le quiere hablar a usted, Él quiere bautizar con el fuego, el Espíritu Santo le quiere mostrar las cosas sobrenaturales que usted trataba de explicarlas científicamente, con teología, con palabra de hombre. Y no hay cosas que no se pueden explicar, simplemente hay que vivirla en el Espíritu. Y también el Señor nos muestra que Dios le muestra a su siervo quién está en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo le decía: si te estoy mostrando las cosas naturales y no la entiendes, cuánto más si te muestro las cosas espirituales. También hoy el Señor nos muestra que si nosotros somos como Jesús, somos hijos de Dios, siervos de Dios, y el Señor nos pone a esas personas como Nicodemo que reconocen que Dios está con nosotros, que nosotros tenemos el deber y la obligación de enseñarles las cosas espirituales. ¿Por qué? Para que el reino de los cielos se extienda a través del mundo y que venga la gloria de Dios a la tierra. ¿Por qué? Porque lamentablemente también hay muchos egoístas que no quieren compartir las cosas que el Señor nos dio, que es por gracia. Nosotros tenemos que darlo por gracia, y ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que el Señor nos va a mostrar hoy, nos mostró hoy. Ahora al final vamos a estar orando por las peticiones. Si alguno tiene algún pedido de oración, le invito a que lo escriba. Mientras tanto vamos a adorar al Señor. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sobre mí. Sé que deseas de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por ti allí. Vento de Dios sobre mí. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, te damos gracias, gloria y honra. Ante todo, Padre amado, gracias por este mensaje, Padre amado, porque hoy comprendemos las cosas espirituales. Tal vez, Padre amado, estaban los Nicodemos que estaban sirviéndote, Padre amado, estaban queriendo hacerlo con su fuerza, Padre amado, estaban queriendo explicar algo que no entendían, Padre, las cosas espirituales. Pero hoy, Padre amado, tú nos das ese conocimiento, Padre amado. Hoy tú nos muestras, Padre amado, quiénes son los Nicodemos primeramente. ¿Por qué? Porque reconocen a los hijos de Dios, a los Padre amado, a lo que te estamos sirviendo, Padre amado, y estamos haciendo tu voluntad.
Y hoy, Padre amado, ahora yo como tu siervo, como tu hijo, te pido en el nombre de Jesús que tú lo estés bautizando, Padre amado, con tu fuego, con el fuego de tu Espíritu Santo, Padre amado, que estés mostrándole tu gloria y tu poder a esas personas, Padre amado, que reconocen primeramente tu presencia, tu poder, Padre amado. Y quieren servirte, Padre amado, quieren ver y quieren hacer esas señales, esos prodigios, Padre amado, en honor a ti, Padre amado, dándote la gloria y la honra a ti siempre, Padre amado. Yo te pido que tu Santo Espíritu toque sus corazones, Padre amado, que tú lo estés llenando con tu Santo Espíritu, los bautice con tu fuego, Padre amado, para que ellos puedan comprender y ver y vivir las cosas espirituales, Padre amado, para que ellos puedan tener esa autoridad, Padre amado, para poder enseñar a los demás. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que acaban de escuchar este mensaje, que están escuchando este mensaje, y sé que le es de bendición, Padre amado. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si somos como Nicodemo y estamos viendo a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, que nos acerquemos sin miedo. ¿Por qué? Porque para eso estamos los siervos de Dios, para enseñarle lo que el Padre nos enseñó, lo que Jesucristo nos enseña en lo íntimo. Nosotros tenemos el deber de sacarlo a la luz, dice la palabra del Señor, y enseñarle. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se tiene que extender, porque estamos en los últimos tiempos y la maldad sobreabunda, dice, pero también la gracia y el poder de Dios. Y el Señor hoy bautizó con fuego y espíritu a los que creen, y los que lo recibieron por fe fueron bautizados. Créalo. Si usted hizo la oración pidiéndole al Señor que lo bautice, usted que tiene un corazón, estaba siguiendo a Dios, le pidió ser bautizado con el fuego del Espíritu Santo, el Señor lo hizo, hecho está. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor está con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. Porque todo